Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdonen la pregunta, ahora por este medio van a ser las clases de administrativo. ¿Es derecho civil? Gracias, compañera, muy amable. Por este medio las vamos a recibir ahora. Solo esta vez Solo porque por hoy hoy tuvieron escribió. problema. Ok, gracias.
Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden encender su cámara, por favor? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, José. Acá los veo mejor. Fíjense que el día de hoy tuvimos inconveniente con la licencia de Meet. Entonces, por eso es de que estamos acá en esta plataforma. Si el día de hoy, si el día de mañana continúa el inconveniente, siempre les enviaré el link al grupo. Hoy. Entonces, por eso es de que estamos acá y es el curso de Derecho Civil. El día de mañana también por esta misma plataforma. Fíjese que lo están evaluando en coordinación. Entonces, pero como cada curso es diferente, ¿verdad? Los otros cursos siempre los están recibiendo por Meet, ¿verdad? O igual por Zoom. No, por Meet. Por Meet. Ah, bueno. Sí, es que fíjense que está habilitada la licencia para civil, pero no permite más de 100 alumnos. Entonces no quería tener ese inconveniente con ustedes, ¿verdad? Como la vez anterior que ya no nos permitió más de 100 alumnos. Entonces, por eso es de que lo realizamos el día de hoy acá. Primero Dios, mañana ya me solucionan ese inconveniente y ya regresamos a mí. Bueno, quería avisarle de que estoy recibiendo la clase desde acá de El Salvador. Cualquier cosa, digamos, llegue a surgir, puede conectarse la configuración. Entonces, le dejo avisar nomás ya de que bueno, mi intención siempre es estar presente en la clase, ¿verdad? Muy bien, José. Qué excelente. Está de viaje por El Salvador. Sí, gracias. Qué bueno. Bueno, compañeros, vamos a iniciar. ¿Se recuerdan que la clase pasada estábamos hablando, bueno, la última clase hablamos sobre lo que es la autonomía de la voluntad? Entonces, ¿alguien de ustedes puede indicar qué es la autonomía de la voluntad? ¿No? ¿Ustedes recuerdan qué es la autonomía de la voluntad? Es la ¿Algún libertad de compañero? licenciada. ¿Cómo? ¿Darwin? Ajá. Sí le escucho. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Es el contrato. Ujú. ¿Alguien más? La Gencia tiene la mano autonomía de la levantada. voluntad consiste en que nosotros tenemos que las partes tienen libertad de poderse contratar, tienen esa voluntad, digamos, ese acuerdo de voluntades de las dos partes. Tienen que estar de acuerdo para que surja el contrato y tienen que estar regulados luego con ciertas normas legales. Ujú. Muy bien, José. Efectivamente, se recuerdan que la autonomía de la voluntad es un principio, ¿verdad? Es un principio, una expresión que realizan los juristas al fin de resaltar, digamos que en el ordenamiento jurídico se reconoce a los particulares un amplio poder de autorregulación de sus relaciones patrimoniales. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Bueno, entonces, ese es el principio de la autonomía de la voluntad, ¿verdad?
aquel principio que la ley nos faculta a nosotros o le faculta a los contratantes poder autorregularse, ¿verdad? Poder celebrar un contrato no específico o que se encuentre regulado en el Código Civil. Esa es la facultad que la ley le confiere a los contratantes, siempre y cuando se recuerdan que debe de cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Regulados en el artículo 1251 del Código Civil. Ahora bien, vamos a seguir con este análisis de los principios. Perdón, 1251 o 56. 51. ¿Se recuerda? Ahí está el consentimiento, la declaración. Vamos a ver. Y si me 200. pudiera hablar un poquito más fuerte, licenciada. Gracias. Oye. Va, me indican, vamos a ver si. Ahí me escuchan mejor. Sí, gracias. Entonces, les decía que la ley sí le faculta a los contratantes poder celebrar otro tipo de contrato no regulado en el Código Civil, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 1251, que era la capacidad legal, el consentimiento, que no adolezca de vicio y el objeto lícito. ¿Verdad? Ahora vamos a continuar con el análisis de otros dos principios que nos permitan celebrar una contratación. Entonces, encontramos como número 1 el consensualismo. El consensualismo va a ser aquel principio que se refiere que para que un contrato se perfeccione, solo se necesita el consentimiento de los contratantes. Y esto se lleva a cabo o por medio de la oferta. Ese sería como el primer punto de partida. La oferta que ofrece a su vez mayor interés jurídico. ¿Alguien desea hablar? No. Va. Entonces les decía que este principio de consensualismo se basa en la oferta que uno de los contratantes ofrece. Ahora bien, el consensualismo también toma como base el acuerdo de voluntades. Esto es para su debido perfeccionamiento, siendo el mismo el que se encuentra formado por el concurso de voluntades. O sea, todo deviene de la voluntad de los contratantes. Ahora bien, si vemos en el artículo 1518 del Código Civil, ¿alguien que me lo pueda leer, por favor? 1518. Mucho gusto, licenciada. 1518. Sí, por favor. Se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Muy bien. Esa sería la conclusión. Sí, sí. Muy bien, gracias. Ahora bien, como notamos en este artículo, señala la forma en la cual se perfeccionan los contratos, siendo la misma a través del sencillo consentimiento de las partes. Pero determina una excepción de cuando la norma jurídica determina formalidades específicas como requisitos esenciales para que cuente con validez. Es decir, el consentimiento consiste en la manifestación de la voluntad de conformidad entre la oferta y la aceptación.
tal como ustedes lo ven ahí en ese pequeño dibujito que les agregué en la presentación. Entonces, además de ello, la oferta y la aceptación consisten además en uno de los requisitos fundamentales para los contratos. Y esa oferta y esa aceptación forman dos etapas del consentimiento. Primero, la oferta es aquella que ofrece a su vez un mayor interés jurídico. Este debe de estar constituido en el consentimiento inicial. Es decir, yo vengo o fulano viene y ofrece en venta una propiedad. Esa es una oferta, ¿verdad? ¿Cuándo se va a dar la aceptación? Cuando viene otra persona y acepta podríamos decir, las disposiciones que está ofreciendo el vendedor. El precio, la calidad, si es algún bien mueble o si es inmueble, si se encuentra registrado, todo eso. Entonces, determinamos que la oferta y la aceptación van a ser dos cualidades esenciales para que se dé un contrato. Ahora bien, otro principio esencial para que se dé la contratación es el formulismo. También ahí lo ven en pantalla. Perdón, licenciada, en el caso de la tarjeta de crédito, a veces en los establecimientos están ofreciendo una tarjeta de crédito y a toda la persona que va entrando al establecimiento comercial. Entonces la ofrecen y esa es la oferta. En ese caso, esa es la oferta. Esta tarjeta de crédito tiene condiciones. Si la persona viene y acepta esas condiciones, es cuando se cierra el contrato, ¿sí o no? Así es. Ese es un excelente ejemplo, José. ¿Verdad? Eso siempre lo vemos en los centros comerciales, ¿verdad? Que nos están ofreciendo ahí todo tipo de tarjetas. Pero fíjense que ese, lamentablemente podemos decir que ahí podría haber como dolo, ¿verdad? Porque usted va a un centro comercial y se emociona, ¿verdad? De ver tantos productos. Y si en ese momento no cuenta con el dinero, vienen y le ofrecen, así es como han caído muchas personas, ¿verdad? En la aceptación de ese producto. Señorita. ¿Verdad? Ajá. Buenas noches. Entonces, Buenas noches, Edwin. Hasta hoy sí ya lo puedo ver por acá, miren, en pantalla, gusto porque saludarle. allá en Meet, mucho gusto. Me cuesta Fíjese identificarlos. Ajá. No, es un gusto saludarla, señorita. Pues fíjese que este tipo de consensualismo se perfecciona cuando los contratantes el contratante está de acuerdo con llevar a cabo la negociación. Así o sea, es. cerrar el contrato. Sí. Ahí se perfecciona Ahí se este perfecciona. principio. Sí. Porque si no hay aceptación, no hay contrato, ¿verdad? Debe de existir la aceptación para que el contrato se perfeccione. Ok, gracias, señor. Bueno. José Molina levantó la mano. Sí, licenciada, disculpe, ¿podría repetir el artículo cuando mencionó lo del perfeccionamiento del contrato, que era la voluntad de las Cortes? Lo pasé pronto. Fue el último artículo que mencionó. 1251. Gracias. Bueno. Muy bien. Continuamos con ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda? Creo que estamos bien, ¿verdad? Ahora bien, continuamos con el formulismo, que es otro principio esencial para que se dé la contratación.
Ahora bien, el formulismo lo que pretende dar en la contratación es certeza jurídica en los contratos. Por ejemplo, ¿cómo puede una persona comprobar que vendió algo? ¿Verdad? O ¿cómo puede demostrar una persona que es propietario de un bien inmueble? Entonces, este principio resalta en que no solo basta con el consentimiento, ¿verdad?, manifestado por los interesados, sino que también hay casos en los que la ley exige ciertas formalidades, ¿verdad? Es decir, el principio del formalismo es muy fundamental también. Y se va a manifestar mediante la creación de contratos solemnes. Pregunta para que lo anoten. ¿Qué es un contrato solemne? Disculpe, licenciada, que la interrumpa. ¿Sí? Aparte, Héctor López le saluda, disculpe. Sí, Héctor. Seguido del consensualismo es formalismo, de formalidad. Formulismo. Formulismo es, como usted mencionó, se le da formalismo al contrato. Así es. Pero a través de una fórmula. Esto es la expresión, así es. Así porque es. como en su presentación dice formulismo, entonces quiere significar que el formulismo, estamos hablando de la fórmula que es el contrato por escrito, la formalidad. Exacto, exacto. Ya. Gracias, muy fina, Linda. Muy bien. Gracias, Héctor. Siguiente, siempre que la moleste. Sí, bueno. Yo estaba aquí en mis apuntes que es muy fundamental el formulismo y se va a manifestar cuando se celebre un contrato. Ajá. Entonces falta la palabra que usted dijo, no se me quedó. Porque... Formulismo. No, la última que digo, ¿qué es? Que nos quedamos ahí, ¿qué era eso? Contrato solemne. Ah, contrato solemne. Sí, pero no digo solemne, no que es solemne, algo así. Bueno, eso fue lo que ahora escuché, sí. La pregunta, ¿qué es un contrato solemne? Sí, es que usted no lo iba a explicar, ¿va? Pero como ahí me quedé en el contrato y lo otro, yo lo entendí de esa forma. No contrato solemne, algo así, ¿oí? No, es contrato solemne. Ah, ok, gracias, señor. Bueno, ahora bien, estos contratos, ¿o alguien tiene la idea de qué es un contrato solemne? ¿Alguien tiene la idea? Me parece es que como su misma palabra lo dice, ¿verdad? Que es un formulismo, ¿no? Es algo, podríamos decir, que lleva, me imagino que lleva algún tipo de testigo o algún tipo de, es un tipo especial de contrato. Algo que se va, digamos, se va a dar, pero yo me imagino que es algo con solemnidad. Viene el verbo ¿verdad? No sé si estaré bien en lo que estoy expresando. Muy bien, Edwin. ¿Alguien más que tenga la idea? ¿Qué es un contrato solemne? Sí, Linda, tienen es que cuando ser se llevados presenta a por cabo en escrito la papel de voluntad de las protocolo. partes. Héctor López, primero. Sí, gracias. Es cuando se presenta la voluntad de las partes por escrito ante un notario. Muy bien, entonces, excelente. La ¿Alguien firma más? del notario le da cuando... la solemnidad a la voluntad de las partes. Porque solo por sí solas, pues ya es un contrato. Pero un contrato solemne interviene una tercera figura que es el notario al dar fe pública de esas voluntades. Gracias. Muy bien, Héctor. Un José. ejemplo sería el contrato como el matrimonio, ¿verdad? Sí, ahí retrocedimos, Dina. Antes me iba a hablar José. Sí, es cuando las las partes ya
formuló, el notario ya redactó el contrato y le da lectura a ese contrato, y entonces al darle lectura, eso es la solemnidad, porque están tanto el acreedor como el deudor, en este caso como la parte obligada, y entonces ellos están de acuerdo de lo que reza el contrato. ¿Alguien más? Bueno, alguien me escribió aquí la respuesta correcta en el chat, pero no dice su nombre. El cumplimiento de algo que sea formal, con ciertos efectos que va a producir el contrato. Muy bien, Héctor. Ahora bien, lean, alguien que me lea el artículo 1577. 1577. ¿Le leo, licenciada? Sí, gracias, Gabriel. Artículo 577. Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. Escríbanle, por favor, ahí de epígrafe, contrato solemne. Contrato solemne. Entonces, determinamos mediante este fundamento que regula el Código Civil que el contrato solemne es aquel cuyo requisito esencial para su validez debe constar en escritura pública. Ese es el primer requisito esencial para que ese contrato sea solemne. Señorita, ¿me puede volver a repetir? Disculpe. Con gusto. Son aquellos contratos cuyo requisito esencial para su validez consten en escritura pública. Ahora bien, les voy a dar 4 ejemplos que el Código Civil establece como contratos solemnes. Como número 1, el mandato. El mandato lo encuentran regulado en el artículo 1687. Allí es donde establece, el mandato debe constar en escritura pública. Les aconsejo que puedan marcar ahí en donde indica escritura pública. Y también le pueden escribir ahí contrato solemne. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Entonces, pueden marcar ahí, por favor, escritura pública y también le pueden agregar contrato solemne. Licenciada, disculpe, ¿sí? licenciada, dijo artículo 1687. Así es, 1687. Gracias, licenciada. Muy bien. Ahora bien, el otro contrato que el Código Civil establece como solemne lo encontramos regulado en el artículo 2121.
Señorita, disculpe, una pregunta. El mandato, no importa tanto que, como hay mandatos con representación, hay una cláusula especial. No importando cómo sea, siempre va a ser de la misma forma. Sí, ajá, recordemos que en mandato hay diferentes tipos, ¿verdad? De mandato. Entonces, si gustan, escriban ahí para que lo tengan ahí de referencia. Gracias, Edwin. En el artículo 1690, ahí encontramos una clase de mandato, que es el general, y también está el especial. Ahora bien, esa clasificación de mandato, el mandato en donde establece el artículo 1690, le pueden escribir ahí de epígrafe, y créanme que esto les va a servir más adelante. Escríbanle de epígrafe por su extensión. Esa es una clasificación de mandato. Por su extensión puede ser general o puede ser especial. Incluso si tienen ahí un pequeño espacio en su código o donde ustedes están tomando nota, también otra clasificación de mandato es por su carácter. Ahora bien, en esta clasificación encontramos tres. Por su carácter puede ser gratuito, retributivo y oneroso. Repito, por su carácter puede ser gratuito, retributivo y oneroso. También hay otra clasificación que es por su objeto. Y este puede ser judicial y extrajudicial. Son datos esenciales que que esto les va a servir más adelante para cuando reciban notariado, y también ya para irse preparando su examen técnico profesional. Bueno, ahora el otro ejemplo que les mencionaba de contrato solemne se encuentra regulado en el artículo 2121. Y es el de la renta vitalicia. Pero para que tengan ahí referencia y le escriban contrato solemne, diríjanse al artículo 2122. Ahí en el 2122 sí pueden escribir, por favor, contrato solemne. Regula el artículo 2122, para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública. Pueden marcar también en donde dice escritura pública, en el artículo 2122. Ahora bien,
Ese es el ejemplo número 2, que regula el Código Civil como contrato solemne. Otro contrato que regula el Código Civil como solemne es la sociedad. Este lo encontramos en el artículo 1729. También pueden escribirle ahí de epígrafe contrato solemne. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, ¿qué número de artículo dijo? Perdón, gracias. Con gusto, 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública. Marquen ahí escritura pública. Y por último, el otro contrato que establece el Código Civil como solemne, lo encontramos regulado en el artículo 1862. Que es la donación de bienes inmuebles. La donación entre bienes inmuebles. Señorita, una pregunta. ¿Sí? Hace un tiempo atrás se hacían unos mandatos así privados, le llamaban los abogados. Era un contrato, una hoja de papel sencillo donde llevaba con timbres y todo, llevaba todas las especificaciones que querían, digamos, tanto el mandatario como el mandante, y ahí pues escribían qué es lo que quería que la otra persona trabajara, o bien que le hiciera favor, o que lo representara en cierto punto. Pero llegué un tiempo yo quería hacer una cuestión igual, y me dijeron de que ya no lo estaban haciendo, que solo lo que estaba en el OJ, o en la zona 9, perdón, en el edificio del JADE, ya tenía que estar inscritos en protocolo. Entonces, a través de ese protocolo, cada abogado llevaba todo lo que él había hecho en cuanto a mandatos. Así es, Edwin. Fíjese que sí, esa cuestión de documento privado sí se da bastante en el área rural y se sigue dando. Pero está permitido por la ley, perdone. No está permitido. No está permitido. Solo permítame un momento. Sí, también. Bueno, perdonen, compañeros. Entonces, platicábamos, Edwin. Fíjese que no, efectivamente, tal como lo vemos acá en el artículo 1687, ¿verdad? Que para que el mandato nazca a la vida jurídica, debe de estar establecido en escritura pública. Además de ello, debe de estar inscrito en el registro electrónico de poderes, ¿verdad? Porque sí hay algunos contratos que aún se celebran en documento privado, pero
Por ejemplo, si usted va a otorgar un mandato para que una persona pueda vender o comprar una propiedad, ahí, como ya se trata de un bien inmueble, necesariamente debe hacer constar en escritura pública. Y también debe de estar inscrito en el registro electrónico de poderes. Si no, su mandatario no puede hacer nada, no puede ejercer ese mandato simplemente con un documento privado. Ahora bien, Entonces, vemos, tendría que ser, digamos, una escritura por el mandato para poder registrarlo en el protocolo. Y aparte de eso, tendría que hacer una escritura aparte de compra y venta para cuando uno quiera celebrar la venta del bien inmueble o comprar el bien inmueble. Sí, ¿no? Con un mandato serían puede dos ser, contratos diferentes. pues, antes era un poquito más sencilla la situación, pero no se te mantiene algún problema en el tiro que ya no quisieron seguir practicando de esa forma, ¿no? Sí, exacto, porque imagínense si fuera así algo sencillo, cuántas personas no perderían su propiedad, ¿verdad? Porque cualquiera puede venir y vender. Entonces, eso no lo regula la ley, ¿verdad? Noé, ¿tiene alguna opinión? Sí, buenas tardes, licenciada y compañeros. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en un dado caso, yo me encontrara en los Estados Unidos, un caso hipotético, pero aquí en Guatemala estuve casado, entonces, y desde allá puedo nombrar a realizar un mandato como para, o sí, siempre se tendría que inscribir como escritura pública para que solicitar el divorcio, por ejemplo, estando yo en el extranjero. Sí, Noé, fíjese que ese es el tipo de mandato judicial. Es el que usted puede otorgar desde allá, del extranjero, y puede facultar a algún familiar para que lo represente en el juicio acá en Guatemala, o puede delegar también a su abogado, ¿verdad? Que quien le va a llevar su divorcio. Ese es el mandato judicial. Ah, ya, excelente. Yo creo que sería doble gasto, bueno, viéndolo desde ese punto, que mi familiar me represente y aparte tengo que pagar el abogado, yo creo que no conviene. O es mejor Sí, directamente. fíjese que la verdad, yo a mis clientes les aconsejo, ¿verdad? Que el abogado, ¿verdad? Los represente. ¿Verdad? Porque si hay familias que puede ser que le hagan un favor, ¿verdad? O que sí le cobran. Ah, sí, todo el dinero, dicen que todo lo mueven, pero Todo mire, lo licenciada, en los mandatos sí debe quedar claro, tengo entendido, la función en sí del mandato. No Exacto, fíjese que debe de ir el fin bien determinado, ¿verdad? Ah, ya, excelente, entonces, el tema del mandato debieran es muy interesante, porque yo les aconsejo que cuando otorguen un mandato y ustedes vayan a aconsejar a sus clientes, ¿verdad? Que sea un mandato específico. Entonces ahí, por ejemplo, a mí me han otorgado mandato para celebrar o para llevar a cabo que lo represente en juicio, ¿verdad? De divorcio. Entonces, llega el día de la audiencia, se celebra el divorcio y hasta ahí cumplió su fin el mandato. Yo ya no puedo usar ese mismo mandato para otras funciones, ¿verdad? Esa es su función, ¿verdad? Gracias, licenciado. Para servirle. Licenciada, una pregunta. Todavía funciona, creo que el gestor de negocios todavía creo que funciona, ¿no? Sí. Algo como mandato, ¿no? Es lo que habíamos platicado en clases anteriores, también la figura del gestor de negocios. Su función es muy escueta, muy corta. O sea, tiene sus límites. No puede llegar a ser, digamos, a tomar parte en negocios ya
de mayor cuantía o qué sé yo, ¿verdad? Porque Sí, si el solo lo gestor dejan de así negocios no puede somer- vender, comprar ni nada. solo lo dejan así someramente un poquito y para que medio atienda algunas cositas sencillas y ahí va. Exacto. Así es, Edwin. Bueno, entonces mencionábamos, vamos a ver, primero el mandato como ejemplo, también la renta vitalicia, la sociedad y la donación de entre vivos de bienes inmuebles. Esos son 4 contratos en materia civil que ustedes mismos ya verificaron que necesariamente debe constar en escritura pública. Ahora bien, alguien de ustedes también pensó, ¿verdad? Pudo haber pensado y el testamento y la compraventa, ¿verdad? Hay otros tipos de contratos. Recordemos que el testamento también necesariamente debe ir en escritura pública, pero se recuerdan que el testamento es un negocio jurídico unilateral, ¿verdad? Entonces el Código Civil no lo faculta como un contrato bilateral, ¿verdad? Sino que es unilateral. Pero necesariamente para que nazca la vida jurídica debe ir también en escritura pública. El otro caso que también les comentaba era la compraventa, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que en principio la compraventa no es un contrato solemne, porque, por ejemplo, cuando compramos un vehículo, ¿verdad? No necesariamente esa compra se debe de realizar a través de una escritura pública. Ahora bien, si la compraventa que vamos a realizar es de un bien inmueble, entonces ahí sí es necesario, ¿verdad?, que se deba celebrar en escritura pública. Pero no porque la compraventa sea un contrato solemne, ¿verdad?, sino que la compraventa de un bien inmueble va en escritura pública porque es un acto registrable, ¿verdad? Contiene un número de finca, de folio, de libro, ¿verdad? Entonces, por eso es de que necesariamente también debe ir en una escritura pública, pero inicialmente, como les comento, la compraventa no es un acto solemne, no es un contrato solemne. Señorita, disculpe que la interrumpa, y si deriva, digamos, del mandato, la escritura pública, digamos, la compraventa, porque el mandato, pues, es un contrato solemne, ¿verdad? Sí. Pero eso le va a dar vida a una compraventa. Por decirle algo, van a vender un bien inmueble o van a comprar un bien inmueble. Por este caso, por ejemplo, de los Estados Unidos mandaron un papel bond blanco firmado, donde tenía que armarse un poder y un mandato, perdón, y de ahí una escritura pública. Pues allá tendrán sus propias leyes, ¿verdad? Y cómo se manejan ellos. Pero aquí en Guatemala, pues nosotros tenemos papel inventado para todo eso. Y es otra situación, ¿verdad? Allá estamos hablando ya de los magíster y otro tipo de personas otro tipo de ley, depende de la aplicación, ¿verdad? Aunque supuestamente la ley es más dura, pero no es así, sino que ellos la aplican mucho mejor que nosotros. Sí, porque fíjese que realmente a mí me gusta trabajar los mandatos con un notario que sea guatemalteco, ¿verdad? Porque yo, pues gracias a Dios, en mi poca experiencia, ¿verdad? Yo no he tenido inconveniente con este tipo de mandatos, con el notario que
con quien yo trabajo, ¿verdad? Porque él es guatemalteco, ¿verdad? Y además el archivo de protocolos cada cierto tiempo cambia, ¿verdad? De lineamientos, entonces hay que estar ahí actualizado y cumplir cada uno de cada una de esas guías, ¿verdad? Pero Entonces, sí lo aconsejable sería realizarlo con un notario guatemalteco, ¿verdad? y a no ser, digamos, de que si viene a través de un mandato de la compra y venta, tendría que entrar también como un contrato solemne, o solo por el hecho que si hiciera, digamos, aquí en Guatemala no hay mandato y yo quiero venderle algo a alguien, ese es un contrato solemne, pero estamos haciendo una compra-venta, ya sea que yo compre o que venda, es un contrato solemne. Ahora, si viene a través del mandato, ya que el mandato es solemne, la compra-venta también tendría que ser solemne. Es pregunta. Sí, es como lo que le indicaba, ¿verdad? Que al inicio la compraventa no puede ser solemne, pero nos deja ahí la salvedad, la ley, en que podemos interpretar, ¿verdad? De manera general, de que al principio no puede ser, pero depende del tipo de compraventa que usted vaya a realizar, ¿verdad? Okay. Gracias. Así es. Una pregunta, licenciada. Sí. Sobre si en un contrato, habiendo ya establecido o acordado las partes, en el camino una de las partes falla con el contrato, ¿este contrato se disuelve? Sí. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Sí, fíjese que definitivamente cuando una de las partes incumple, ¿verdad? Ahí se puede resarcir el contrato. Incluso este también va a ser un tema que vamos a ver más adelante, donde está la rescisión de los contratos, ¿verdad? Entonces, depende de qué es lo que la otra parte, de que el otro contratante no fue, qué es lo que no cumplió, ¿verdad? Porque igual ahí ya se van a solventar también daños y perjuicios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocasionó? Pero sí, efectivamente un contrato se puede resarcir por el incumplimiento de una de las partes. Así ¿A es. ese resarcimiento se le puede llamar también revocatoria del contrato? No. Sí, o algunos irrevocabilidad, algo así le llaman algunos autores. Ujú. Okay, gracias, señor. Así es. Bueno, muy bien. Ahora, para finalizar estos principios de la contratación, también ahí está la autonomía de la voluntad, que ustedes lo ven en la presentación, ¿verdad? Y es lo que ya hemos analizado, que es el principio que reconoce al individuo el poder de crear a su arbitrio los contratos y las obligaciones que libremente decida, ¿verdad? Este principio rige la contratación civil y también es uno de los importantes, ¿verdad? Ya que, como vimos en algunos casos, no solo basta el consentimiento, sino que implica la forma en que se quiere contratar, ¿verdad? Por último, también es importante indicar que este principio se basa en el derecho romano. Específicamente, y ustedes ya lo han de haber escuchado, en aquella norma que establece que lo pactado es ley entre las partes, ¿verdad? Pacta sunt servanda. Lo pactado es ley entre las partes. Eso es lo que determina la autonomía de la voluntad. Ahora bien, Héctor, no sé si quiere hablar o tenía la mano levantada. Sí, gracias, licenciada. Sí, quería comentar algo solo para ampliar un poquito
en relación al mandato proveniente del extranjero. Porque Ajá. de acuerdo al compañero Edwin, él expresó que venía un papel en blanco, ¿verdad? Para las firmas. Entonces, y para ampliarle también al compañero que antes había preguntado sobre un mandato. De acuerdo a mi conocimiento, allá la persona que por alguna circunstancia no puede venir a Guatemala, y eso sucede muchas veces con los migrantes que todavía no tienen su papelería en orden y no pueden regresar a Guatemala, como ir de un departamento a otro, pues entonces sucede que ellos desean vender alguna propiedad o se quieren divorciar o quieren que alguna persona por acá les maneje una cuenta bancaria, entonces redactan un mandato. Allá se apersonan con un notario. En Estados Unidos un notario no es un abogado. Un notario es solo una persona que tiene buena fe, que solicita un permiso a la Secretaría de Estado y le dejan trabajar como tal. Entonces, después de llenar ciertos requisitos, pero no académicos, sino formales, entonces ya tiene su Eso es lo licencia. lamentable, ¿verdad? Sí, su licencia. Porque aquí todo lo que tenemos que estudiar. Oh, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, la notarización la realiza esta persona y entonces el mandante, pues la persona que quiere otorgar el mandato se presenta con el notario y específicamente le dice qué es lo que él necesita, ¿verdad? Que él quiere que algún pariente o como usted lo mencionaba, o su abogado de confianza o alguien a quien él designe, pues que le maneje la cuenta, lo represente en un acto formal de compraventa, etcétera. Se firma, se notariza, el notario le da fe y luego ese mandato pasa a la Secretaría de Estado para legalizar la firma del notario. ¿Qué significa esto? Que la Secretaría de Estado va a dar fe de que ese notario sí existe y entonces ya lo legaliza y luego el documento viaja para Guatemala. Una vez que está aquí, en suelo guatemalteco, procede la traducción, que de acuerdo a la ley, todo documento proveniente del extranjero debe ser vertido, dice el decreto, al idioma español. Entonces, se traduce. Y procede la traducción si el documento lo realizó otro notario no guatemalteco, ¿verdad? Y aunque, sí. Esa es la otra parte de mi comentario. Entonces, se procede a la traducción y luego quien lo reciba, pues lo lleva con el abogado de su confianza para que el siguiente acto, el segundo paso, sea la protocolización. Una vez ya queda registrado, como usted dice, en el archivo electrónico de poderes, entonces ya funciona para el propósito para el cual nació la vida jurídica. Lo que usted decía, cuando es un notario guatemalteco allá, pues es como que si estuviera aquí, ¿verdad? No hay distancia porque el abogado y notario pues está colegiado, está vigente, está activo, paga su colegiatura. Entonces es como que si lo hiciera aquí en su oficina en zona 2, 5, 7, no importa, ¿verdad? Entonces esa es la razón. Lo único que viene de allá, ¿verdad? Pero de igual manera, pues el abogado y notario tiene la fe pública para actuar en cualquier parte del mundo y si el documento se va a realizar aquí o va a funcionar aquí en la ciudad, en Guatemala. Eso es para solo darle una guía al compañero Edwin y al resto de compañeros de cómo es el procedimiento de un mandato procedente del extranjero. Y para complementar lo que el compañero José decía de que si una de las partes no incumple se puede demandar, por supuesto. Estamos viendo hace unos días en las noticias que el multimillonario Elon Musk tuvo la intención de comprar la aplicación Twitter, pero al final se arrepintió porque vio un vacío legal. Entonces la aplicación Twitter o sus representantes legales lo están demandando por millones de dólares, ¿verdad? Por no haber cumplido con su palabra. Porque él decidió que sí quería comprar, después se arrepiente, era lo que decía el compañero. ¿Qué sucede? Pues la otra parte tiene todo el derecho para demandarlo y eso hicieron, ¿verdad? Lo están demandando porque faltó a su palabra. Gracias, licenciada, únicamente.
Excelente aportación, Héctor. Sí, licenciada, efectivamente en la práctica. Sí, Edwin. Fíjese que lo que dice el compañero Héctor es de los famosos magíster en los Estados Unidos, que son personas, no son cualquier tipo de personas. Son personas que durante toda su vida han sido personas muy correctas, rectas, y que los conoce la ley por los estados donde ellos practican este tipo de ¿cómo se llama? Que dijera de documentos y todo, que le dan validez a un documento, que son gente prófuga, es gente recta. Tiene gente que no va a hacer una cosa mal, ¿verdad? En cambio aquí, pues, como usted bien dijo, aquí tenemos que estudiar un montón. Allá no solo con el hecho de venir y ser gente honrada, honesta, llena de valores, pues ellos son gente ya, no es gente joven, tampoco es gente adulta, es gente ya grande, de edad grande. Y fíjense, ellos hacen todo ese tipo ¿cómo se llama? Lo autorizan y todo. Claro, esto mismo, al entrar a Guatemala, pues tiene que entrar al archivo de protocolo, ¿verdad? Y hacer una escritura al respecto de este mandato. Sí. Entonces, lo que yo le agradezco mucho al joven que estaba hablando, pero la verdad de las cosas es de que de alguna forma pues uno no alcanza, digamos, a hablar todo lo que uno tiene en conocimiento en el cerebro, ¿sí? Pero sí es esto esa es la forma de actuar de ellos. Ellos realmente sí, pues no se contrata, digamos, a ningún notario, sino que están estos, que son notarios, pues, llaman magísteres, según en inglés, ¿verdad? Y ellos son los que hacen el trabajo del notario. Claro, al entrar este documento a Guatemala, pues un notario le tiene que dar vida aquí en Guatemala. Protocolizar. Sí, pues así es y así pues, ya sea para venta o para comprar, pues ya después se hace la compra y venta, ¿no? Ya tendría que ser otra escritura. Exacto, ya es otra escritura. Sí. Gracias, señor. Muy bien. Hoy los felicito, han estado muy participativos. ¿Alguien más levantó la mano, Marco? No sé si ya habló. No, licenciada, solo una consulta. Volviendo al tema de autonomía de voluntad, ¿hay algún artículo que respalde esto? La autonomía de la voluntad lo habíamos establecido en el... 1251, dijo usted. Pero había, permítanme, 1200... Licenciada, ¿no es el Tomamos artículo 1256. ¿Alguien habló? Sí, Héctor López, fundamentado en el artículo 8 también. Sí, también, ajá. Gracias. Y también pueden, en el artículo 1256. Ahí donde yo les había indicado que también podían agregar ahí de epígrafe, principio de la autonomía de la voluntad contractual. Y también como lo menciona el compañero Héctor, ¿verdad? Entonces, Gracias, este artículo, licenciada. muy bien, Marco, este artículo 1256 también tiene un límite, ¿verdad? El cual lo mencionamos en la clase anterior, que es en el artículo 1271. Y en el cual también les mencioné que le escribieran ahí de epígrafe limitación a la autonomía de la voluntad. Eso sería como el fundamento de ese principio. ¿En cuál artículo hay que ponerle la limitación? En el artículo 1271. Gracias. Ahí pueden escribirle limitación a la autonomía de la voluntad. Bueno. Ahora bien, ay, ¿quién me está rayando ahí la pantalla? Bueno.
Vamos a continuar, vamos a ver la hora. Todavía les puedo mencionar que también es importante la forma en la que vamos a interpretar, ¿verdad? Un contrato. Y es que es tan vital, ¿verdad? Porque ustedes serán notarios y deberán redactar los documentos, ¿verdad? Porque como notarios debemos plasmar lo que quieren contratar las partes, ¿verdad? Es por eso y es muy esencial la forma en la que vamos a interpretar los contratos. Porque fíjense que los clientes no van a nuestra oficina e indican, quiero que me redacte tal contrato. Ellos van e indican, mire licenciado, mire licenciada, fíjese que yo voy a realizar quiero comprar una casa, pero fíjese que esa casa, yo no la puedo pagar ahorita totalmente en efectivo. No tengo el total, ¿verdad? Entonces, ¿habrá alguna manera en la que yo pueda arreglar con la otra parte, verdad? Si me la va a dar a plazos o cómo puedo hacer, ¿Cómo? Si no tengo ahorita todo el dinero y si la otra parte también está de acuerdo, ¿verdad? ¿En qué tipo de contrato pueden realizar ahí? Entonces ahí es donde viene el notario, ¿verdad? Y interpreta esa voluntad que quieren los contratantes, ¿verdad? Ya se va a determinar si va a ser una compraventa a plazos, y si se puede realizar una promesa, ¿verdad? De compraventa para que ambos contratantes estén como resguardados, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es muy, muy esencial la forma en la que nosotros vamos a interpretar esa voluntad, lo que esa voluntad que desean nuestros clientes, ¿verdad? Ahora bien, para determinar esto, existen dos teorías. Para determinar la interpretación de los contratos, existen dos teorías. Primero, es una teoría objetiva. Y menciona en la doctrina que esta teoría objetiva dice que todos los contratos se deben interpretar tal y como están escritos. Eso es lo que dice lo que asegura esta teoría, ¿verdad? La teoría objetiva. Que los contratos se deben interpretar tal y como están escritos. Ahora bien, la otra teoría que se establece en la doctrina es la subjetiva. Y dice que esta teoría subjetiva dice que los contratos deben interpretarse de conformidad con la intención de las partes. La teoría subjetiva, los contratos deben interpretarse de conformidad con la intención de las partes. Ahora bien, fíjense que en el derecho civil guatemalteco, la teoría que sigue es la subjetiva. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de que los contratos estén confusos,
Si no tiene ninguna cláusula oscura, es decir, no hay necesidad de interpretar. Pero ¿qué pasa cuando las cláusulas son oscuras? Son ambiguas y no se entiende, ¿verdad? No, ahí no podemos interpretar de acuerdo a la intención de las partes. Entonces, por lo tanto, cuando se debe interpretar un contrato, se debe, lo esencial es de que se debe de interpretar determinando cuál fue la intención de las partes en un principio. ¿Verdad? Porque fíjense ustedes que en la práctica sucede mucho, ¿verdad? Y lo vemos en las páginas de derecho, cuando solicitan alguna minuta, pero no le dicen minuta, ¿verdad? Sino le dicen un machote, ¿verdad? De algún contrato. Entonces, algunos sí pueden guiarse por ese tipo de minutas, ¿verdad? Pero deben de verificar bien que cada cláusula cumpla con lo requerido en la ley. Si no, ahí es donde se tiene inconveniente, ¿verdad? En los registros, que le hace falta algún requisito esencial en la escritura pública, ¿verdad? Entonces, nosotros como notarios tenemos la obligación de interpretar esa voluntad y plasmarla de forma correcta en la escritura pública, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy. Si no, pues fíjense que se lo voy a dejar de compartir. Bueno. Fíjense que el día de hoy quiero presentarles a una persona que va a estar también apoyándonos acá en la clase. Yo creo que les había comentado algo sobre la cuestión de un horario que que tenía un cruce ahí con la maestría. Entonces, nos autorizaron ahí para que otro licenciado ahí nos esté apoyando en ese horario, ¿verdad? Yo igual pues siempre voy a estar ahí al pendiente. El día lunes yo estoy muy tranquila aquí con ustedes, ¿verdad? Y realmente ha sido un bonito grupo. El día de hoy estuvieron, como les digo, muy participativos. Yo les agradezco, compañeros, las aportaciones que ustedes siempre dan, ¿verdad? El derecho, como yo les decía al inicio, es amplio, ¿verdad? Todos los días aprendemos cosas nuevas. A mí no se me dio la oportunidad de hacer pasantías y créanme que eso es muy esencial, y admiro a los compañeros que realizan pasantías, ¿verdad? Porque adquieren bastante experiencia, ¿verdad? El también ser procurador, yo sé que también es un trabajo cansado, ¿verdad? Que requiere mucho esfuerzo, pero créanme que eso les ayuda bastante, ¿verdad? Entonces, porque a veces ya en la práctica andamos viendo en dónde queda tal registro, ¿verdad? En dónde, porque no tenemos ese conocimiento. Entonces, ustedes quizás el día de hoy, alguno de ustedes está pasando, ¿verdad? Por ese momento, o en el que no tengan un buen sueldo, ¿verdad? Pero están aprendiendo y están adquiriendo conocimiento, ¿verdad? Entonces, alguno de ustedes que sea procurador o esté realizando pasantías, yo los animo porque sí se aprende bastante, ¿verdad? A través de ese medio. Entonces, el compañero que me va a estar apoyando acá
Más que todo haciendo la dinámica y cuestiones que yo voy a estarle delegando el día martes será Alejandro Clavería. Por favor, está por ahí, licenciado. Para que los compañeros lo conozcan. Él me va a estar apoyando siempre los días martes, ¿verdad? Y en cuanto al día lunes, como les digo, yo voy a estar aquí siempre con ustedes y pues resolviendo dudas, ¿verdad? Que se puedan surgir y como les digo, aprendiendo, ¿verdad? Porque realmente hay muchos compañeros que tienen facilidad, ¿verdad? Para explicar las cosas y se entienden mejor. Entonces, a mí sí me gusta realmente que sean participativos, ¿verdad? Y realmente hoy ni sentí el tiempo, ¿verdad? Y este tema de los contratos es muy bonito realmente porque será nuestro fin esencial, ¿verdad? Para ejercer el notariado. Y entonces, licenciado Alejandro, si se presenta, por favor. Sí. Con mucho gusto, licenciada Ruth. Pues muchas gracias pues ahí por la oportunidad y mucho gusto, compañeros y compañeras. Pues mi nombre es Alejandro Clavería. Pues yo voy a estar supliendo a la licenciada Ruth pues los días martes. Y pues primero Dios, nos estamos viendo el día de mañana, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, pues está dentro de lo que, lo poco que yo sé y lo que los puedo apoyar, pues ya saben que con mucho gusto, ¿verdad? Ahí estamos a la orden y pues siempre sigan estudiando y preparándose porque como decía la licenciada, eso les va a servir bastante para el día de mañana, ¿verdad? Cuando ustedes, pues ya, primeramente Dios, ya logren graduarse y ya estén ejerciendo como abogados y notarios. Lo que aprendamos aquí hoy, pues créame que les va a servir bastante, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias ahí de antemano y pues espero poderles aportar ahí, ¿verdad? Con mi granito de arena, ¿verdad? Licenciado. Muchas gracias, Héctor. Solo permítanme, compañeros, que se me había pasado enviarles el link. Y para que se vayan preparando, el primer laboratorio, aquí está. Bueno, les comentaba sobre, la primera evaluación corta que realizaremos será la otra semana, día martes. ¿Oyeron? Entonces, igual se van a conectar, ¿verdad? Y ahí se les va a dar las instrucciones para poder realizar la prueba corta. ¿Vieron? Es hasta donde vamos, ¿verdad? Ustedes han tomado nota ahí de las preguntas básicas y créanme que eso les va a ayudar porque sobre eso va a ser el examen, ¿verdad? Entonces, así se nos van a ir quedando mejor las cosas. Edwin. Sí, señorita, disculpe tanto molestarla. Solo No con una tenga pregunta. Yo estaba escuchando un par de clases que usted dio al principio. Yo no sé si alguien las está grabando o nos está haciendo el favor de ponerlas en... Fíjese que sí, las están grabando. Ay, yo ya no vi a Víctor porque él era el que nos estaba haciendo el favor de grabar, pero creo que se nos enfermó. Entonces, si alguno de ustedes, compañeros, grabó estas clases, por favor me lo comunica. Yo con mucho gusto las estaré subiendo a Classroom. Ahora la otra cuestión que había pensado también es grabarlas yo directamente. Y yo eso quería hacer el día de hoy en Meet, porque así ya me quedan, ¿verdad? A mí y de una vez se lo subo ese mismo día. Licenciada, Sí, las clases. Aló, buenas.
Sí, Mayra. Ay, disculpe. Las clases sí se están grabando, las están subiendo en una página en el grupo de la clase. Se ha indicado varias veces que se está subiendo a una página de YouTube, se les ha compartido y se les ha compartido por medio de Facebook. Hay una página también de Facebook en donde nosotros la estamos subiendo. Ahora bien, las suyas no las habíamos subido, sino que nosotros más que todo solo compartíamos de que ya las había subido usted en Classroom. Sí, fíjese que efectivamente lo que yo les había autorizado era que se publicara en Classroom, ¿verdad? Que esa sería la única vía. Entonces, Mayra, usted tiene las clases anteriores, que si usted me las pudiera facilitar para poderlas subir ahí a la plataforma de Classroom. Sí, claro que sí, pero sí están, licenciada. Sí, bueno. Están, ajá. Bueno, excelente. Señorita, pero hablando de las anteriores, usted habla de la número 1, 2. Me parece que lleva como 5 clases, ¿no? Esta es la tercera semana, según llevo mi... Con 6 clases, entonces. Sí, ya el día de hoy es... Sí, el día de hoy es la tercera semana. Hoy es la quinta clase. Quinta clase. La quinta clase. Porque la primera me imagino que ha sido presentación y todo eso, ¿no? Sí, la primera fue básicamente presentación y recordatorio de la estructura de nuestro Código Civil, ¿verdad? Sí, entonces, me gustaría el día de mañana... Perdón. Me gustaría, disculpe, sobremanera que nos pusieran pasar las clases en audio, porque es lo que estamos platicando, ¿verdad? Entonces, sí, fíjese que ¿verdad? efectivamente Nos comprendemos mejor. Esa fue mi idea para que se subiera en Classroom, ¿verdad? Entonces voy a ver quién me facilita ahí y yo con mucho gusto lo voy a subir a Classroom para que tengamos todo ahí, toda la información ahí. Entonces el día de mañana el licenciado Alejandro estará haciendo como un breve resumen de lo que llevamos hasta el momento, ¿verdad? Porque es muy esencial, porque algunos de ustedes no estuvieron en las primeras 2 clases, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a trabajar el día de mañana. Si no hay alguna otra duda, pues yo me despido y siempre es un gusto y una bendición estar aquí con ustedes. Gracias, licenciada. Pero yo, licenciada. Bueno, para servirles, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.